Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Hoy domingo 2 del año 2022. Seguimos transmitiendo desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador en Centroamérica. Ustedes atrás, a este lado, verán la evolución del movimiento del sol mientras nosotros estamos en esta grabación. Es más de seguro que nos pegará el sol, pero así es la cosa. Vamos a hablar sobre un tema tremendo y actual. Vamos a ocupar el libro de Malaquías en el capítulo 1. Malaquías es el último de los libros del Antiguo Testamento. Y este libro solamente trae juicios y castigos para Israel por no haber obedecido a Dios en todo. Vamos a leer el capítulo 1 desde el versículo 1. Y el título de este mensaje, y es el mismo que tiene aquí, es el amor de Jehová por Jacob. Dice el versículo 1: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová. Y dijiste: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob, dice Jehová, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Vamos a hacer un corto y breve análisis de este mensaje, y es acerca de la profecía que está dando en este momento Dios por medio del profeta Malaquías. Ven ustedes cómo va caminando el sol. Nosotros vamos a tener que hacer un poquito de movimiento y continuamos disfrutando el sol que está haciendo su evolución. Dice, en el capítulo 1, desde el versículo 1, dice que es la primera de las dos secciones principales de Malaquías, en donde comunicó el mensaje de Dios, en el que denunciaba el pecado que imperaba en el pueblo de Israel. Entonces dice en el versículo 1, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. O sea que Dios estaba profetizando lo que le iba a suceder a Israel por medio del profeta Malaquías. Entonces, en algunas versiones se produce esta donde dice profecía, se traduce como carga, porque el término es una sentencia agobiante que el profeta tuvo que pronunciar, fíjese, de parte de Dios. Qué tremendo. Y entonces dice en el versículo 2, yo os he amado. Este gran privilegio de Israel, como el pueblo amado de Dios, se presenta de una manera enfática al establecerse una comparación entre la nación escogida, que es Israel, y Edom. En respuesta a la afirmación del amor del Señor por ellos, por el pueblo de Israel, el pueblo se había limitado a fijarse en su condición de debilidad. Efectivamente, como toda la gente es, ay, Señor, ¿por qué me has olvidado? Ay, Señor, y yo, como solemos, vamos a ponernos también, solemos quejarnos, sabiendo que es Dios el que tiene el control de todo. Entonces, ellos se quejaban, dice, por esto. Entonces, se habían limitado ellos a fijarse en su condición de debilidad. O sea, ay.
Entonces, vamos a hacer un pequeño corte en este momento, porque el sol, como ustedes ven, ya me está dando en la cara, e inmediatamente continuamos con la parte donde ya tendremos menos sol en nuestro rostro. Continuamos pues en donde estábamos hablando acerca del pueblo de Israel, que se había hecho soberbio, insolente, al reclamarle a Dios. Vea usted cómo dice. Dios pues les había dicho en el versículo 2, yo os he amado. Entonces el pueblo se había limitado a fijarse en su condición de debilidad y en todo lo que había perdido desde el cautiverio que fue hasta Babilonia por 70 años. Entonces ellos sí, quejándose, ay, por eso es que estamos como estamos. Pero dice, no solo habían expresado incredulidad y dudas acerca del amor de Dios, sino que lo impugnaron con insolencia. Entonces, en donde dicen ellos, fíjense bien en el versículo 2, lo voy a leer y seguramente va a volver a aparecer en su pantalla. Versículo 2, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos has amado? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Entonces, insolentes como pueblos donde le dicen, ¿en qué nos amaste? Allá estuvimos metidos presos en Babilonia, hasta después de 70 años nos sacaste. Sí, igual que Dios sacó a Israel de Egipto después de estar 430 años allá en el cautiverio. Así Dios está hoy demostrándole ya el último libro del Antiguo Testamento de que lo sigue amando a su pueblo. Pero ellos, como un pueblo rebelde, todavía se atreven a decirle al Señor, ¿en qué nos has amado? Con esto expresaban su incredulidad y las dudas acerca del amor de Dios, sino también que lo impugnaron con insolencia. Cuidado con aquella gente que dice, ay Dios mío, ¿y por qué me haces esto? Eso es ser insolente, hermano. Nunca dejemos de olvidarnos en la forma como Jesús enseñó la oración modelo que la conocemos como el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Disculpe, nunca se hacen para mal, nunca. Dios nunca hace nada malo contra nosotros, aunque nosotros creamos que lo hace para mal. Aquí está la corrección. Entonces pues, dice, a pesar de esto, de su insolencia, Dios reafirmó su amor por ellos y les recordó que conforme a su pacto que había preferido a Jacob por encima de Esaú. Entonces no nos olvidemos de Dios. Él, cuando Él dice algo, o sea, un pacto, Él lo cumple, aunque suceda lo que suceda, se cumple. Entonces, en este libro que estamos leyendo, el de Malaquías, que es el último del Antiguo Testamento, el amor divino de elección hacia Israel como su pueblo, dice, es una elección soberana e inmerecida y persistente de Dios, soberana de Dios. Es reiterado de forma audaz y explícita por el Señor Dios mismo e ilustrado por su elección de Jacob y su descendencia, de manera incondicional e independiente por completo de cualquier consideración de mérito humano. Fíjese bien, Dios eligió a Jacob
y a sus descendientes, para que se convirtieran en los herederos de sus promesas. Nadie debería concluir que Dios no ama a su pueblo porque lo ha afligido, sino más bien que lo ama porque lo ha elegido. Y ahí está la clave. Muchos creemos que cuando estamos pasando por alguna situación difícil, creemos que Dios no nos ama. Y eso no es cierto. Si Dios nos ha elegido, es que nos ama. ¿Y por qué permite que estemos afligidos? Porque Él nos ha elegido. ¿Pero por qué? Siempre es para bien. Veamos pues, dice Dios: a Esaú aborrecí, estoy en el versículo 3. Aunque Génesis no menciona, fíjense, en el libro de Génesis, algún odio divino hacia Esaú, la profecía de Abdías, hacía más de 1000 años después, indicó que el Señor aborreció la idolatría de los descendientes de Esaú. Ahí estaba, por idólatras. Por eso Dios prefirió a Jacob y desechó a Esaú. Mucha gente cree que a Dios se le olvidan las cosas. Mucha gente dice: ay, ¿por qué me está pasando esto? Creyendo que a Dios se le olvidó aquello. Y ese es el mal de la humanidad. Pero Dios no se olvida. Siempre insistimos en este texto que el Señor dice: ¿dejaré impune al culpable? Punto. De ninguna manera. Punto. Yo, Jehová de los ejércitos. Punto. O sea que Dios no va a dejar impune el culpable. Tiene que darle su castigo. Si no, esta frase y diría yo, promesa del Señor y palabra de Dios, pues entonces se echaría a tierra, como decía Josué. Entonces dice pues: de la misma forma, el amor del Señor por Jacob se refiere a sus descendientes, quienes fueron su pueblo por elección divina, a través del cual vendría el Redentor del mundo. O sea, por medio de su pueblo y en la casa de David y la descendencia de David, vino el Redentor del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. Fíjense bien, Dios escogió a su pueblo Israel para que desde hace miles y miles y miles y miles de años llegara a nacer en Israel el que será y es el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Redentor. Entonces Dios habla que, si bien es cierto, Israel va a sufrir las consecuencias, no significa que Dios aborrece a Israel, de ninguna manera. Pero Jehová, Dios, reprende por eso mismo, por ese descuido que tuvieron los líderes de Israel. Entonces Él dice que reprende a los sacerdotes de aquel entonces. Dice Malaquías 1:6. Jehová reprende a los sacerdotes. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofreciste sobre mi altar pan inmundo y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable?
Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, o sea, el corderito, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Preséntalo tú a tu jefe, a tu patrón, a las personas importantes. Y dice, ¿no le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, mire la oportunidad que da Dios. Orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. A Dios no se le agrada con cositas, ni con ritos, ni con nada. A Dios se le agrada con obediencia. Y con Dios no podemos discutir. No podemos discutir con Dios. Con Dios debemos de cumplir. Que Dios bendiga y nos volveremos a encontrar el próximo domingo en su canal cristiano La Palabra.